Hola, soy Ana Rojas, responsable de másteres de la Facultad de Comunicación. Bienvenidos al segundo ciclo de After Work que hemos preparado desde la universidad para vosotros. Hace unos pocos días habéis estado en el primer ciclo que hemos realizado para hablar de la sostenibilidad, donde habéis escuchado, ¿no?, a nuestro profesor invitado junto con dos alumnas hablar de este tema tan importante y profundizar acerca de la relevancia de la sostenibilidad hoy en día y lo importante que son para las empresas. Hoy seguimos bajo ese mismo paraguas, pero ya desde otro punto de vista, enfocándolo desde la comunicación. Seguiremos hablando de la sostenibilidad, pero en este caso enfocado a la comunicación. Nosotros como comunicadores podemos trabajar en un departamento de sostenibilidad. ¿Cuál es la importancia que tiene un comunicador en un mundo tan sostenible como el que estamos teniendo hoy en día? Estaremos adicionalmente con nuestro profesor invitado, que es Francisco Pérez Latre, director de programas másteres de la Facultad de Comunicación, y con Joyce Bruce. Actualmente trabaja en el departamento de sostenibilidad, antigua alumna de los másteres de la Facultad de Comunicación y trabaja en EY. Es importante destacar que si tenéis alguna pregunta o algunas preguntas que queráis realizar, es importante que la hagáis desde el enlace o desde el apartado que pone preguntas y respuestas. En el chat podéis hablar todo lo que queráis y podéis ir comentando acerca de todo lo que venimos trabajando, pero sí que tenéis alguna pregunta o alguna duda, por favor ir al apartado de preguntas y respuestas, ¿vale? Que desde allí con todo gusto os estaremos respondiendo. Intentaremos responder todas las preguntas que nos lleguen. Sin embargo, si hay alguna que no nos llega y que estamos a tiempo de responder, por supuesto luego os responderemos vía email. Adicionalmente, Francisco Pérez Latre, como ya os dije, director de másteres de la Facultad de Comunicación, luego os hablará un poquito acerca de los programas que tenemos dentro de nuestra facultad, y adicionalmente Joyce os podrá comentar acerca de esa experiencia como alumni de FECOM. Espero que disfrutéis esta charla y nada, esperamos vuestras preguntas. Como ya os comenté, soy responsable de la facultad, os estaré para ayudaros si os interesa alguno de nuestros programas. Por supuesto que sin ningún tipo de compromiso podemos tener una conversación. Espero que disfrutéis de esta charla. Bueno, estamos hoy en esta interesantísima conversación con Joyce Bruce. Joyce está trabajando actualmente en EY, una de las grandes consultoras estratégicas del mundo, y ella es una graduada de los másteres de comunicación, y realmente el mundo en el que ella trabaja, que es la sostenibilidad, es un mundo especialmente interesante hoy, que también pone en valor toda la formación que ella desarrolló en el sector. Hoy se dice que todas las empresas son empresas de medios. Como decía Forensky, every company is a media company. Y la pata de la sostenibilidad dentro de esas estrategias de comunicación es algo crucial, ¿no? Bueno, sobre esto y mucho más vamos a hablar en este rato con Joyce, y seguro que aporta muchas cosas a todos los que nos escuchan. O sea que bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Nada, siempre es un placer volver a estar con vosotros, volver a estar en esta casa, y seguro que vamos a tener un diálogo muy interesante. Una de las cosas que me parecen más interesantes es que hoy vemos que comunicar tiene mucho que ver con escuchar. Y detectamos en el contexto cuestiones que hay que afrontar, y también se dice que estamos en un entorno volátil, donde las cosas pueden cambiar muy rápidamente. Bueno, y ahí hace falta esas personas que sean como vigías de la comunicación en ese tipo de contextos, ¿no? No sé esto en tu experiencia cómo está. Totalmente, y muy vinculado también al mundo de la sostenibilidad, en el que esa escucha activa de los grupos de interés es crucial para las compañías a la hora de determinar cuáles son los aspectos que son más relevantes dentro de su estrategia en ese mundo tan amplio que es la sostenibilidad, que engloba prácticamente cualquier aspecto, y hablamos del entorno ambiental, pero también del entorno social, del entorno político, que afecta a la toma de decisiones también desde el punto de vista de la sostenibilidad. Entonces, realmente las competencias del comunicador a la hora de gestionar la sostenibilidad se relacionan mucho con esa escucha de los públicos, con esa lectura del entorno, con saber no solamente gestionar, porque detrás de la sostenibilidad hay muchísimos datos, hay mucha metodología,
pero luego interpretar esos datos y saber qué es lo que se tiene que comunicar requiere una cierta experiencia desde el punto de vista de aquello que es más relevante comunicar, ¿no? Entonces vemos que hay un claro vínculo entre la comunicación y la sostenibilidad No, creo que es muy interesante lo que has planteado, porque hay me parece que toda la comunicación se está volviendo cada día más política. Antes decíamos que había una comunicación política, pero hoy las empresas afrontan cuestiones políticas mucho más a menudo, o afrontan cuestiones que van a provocar intervenciones de los Estados, ¿no? O se ven afectadas por decisiones regulatorias de forma muy drástica, ¿no? Entonces, ese es el mundo en el que estás también profesionalmente, claro. Claro que sí, sí, sí. Y de hecho, esto que mencionas de cómo el entorno regulatorio está afectando a las compañías, bueno, en el mundo de la sostenibilidad tenemos una cantidad ingente de regulación con implicaciones que van desde lo práctico hasta lo político. Y tiene mucho que ver con la construcción de alianzas, con la comunicación entre empresas de determinados sectores que tienen que interpretar en conjunto qué quiere decir esa regulación desde el punto de vista de la sostenibilidad y entender juntas cómo van a responder a estas necesidades. Creo que sí que saber entender el contexto es necesario para poder trabajar en el ámbito de la sostenibilidad y de la comunicación. Bueno, ya se ve que estás en un terreno apasionante y además vienes de Costa Rica, que es un país conocido por la belleza de su naturaleza, también por su respeto del medio ambiente, es un ejemplo internacional. Pero creo que a los que nos escuchan, a los que nos ven y nos oyen hoy, les va a interesar saber cómo el máster te transforma, ¿no? O sea, cómo llegas al máster. A nosotros nos gusta decir que los másters son programas transformadores y realmente estamos muy convencidos de ello, la experiencia nos avala. Recibimos gente que tiene mucho interés, mucho afán por crecer, muchas ganas de formarse, pero luego esos programas les hacen dar un paso más, ¿no? Y a lo mejor, idealmente, nos gustaría ver la realidad un poco desde más arriba, de modo más panorámico, y tener también unos elementos para seguir creciendo, porque en el fondo el mundo de la formación es el mundo de seguir creciendo siempre, ¿no? Bueno, no sé cómo lo viviste tú personalmente. Sin duda, yo creo que el máster, o sea, bueno, yo vine de Costa Rica, de Costa Rica antes del máster para empezar a trabajar en sostenibilidad y empecé a trabajar en sostenibilidad, pero luego del máster entendí claramente, digamos, todo lo que yo podía aprender aquí que podía llevar a Costa Rica. Bien decías que Costa Rica es un país que se destaca por un enfoque sobre la conservación de los recursos naturales, un enfoque orientado a la sostenibilidad, pero que, por ejemplo, desde el punto de vista regulatorio va bastante más atrás de lo que va España. Y entonces entender cómo desde aquí, con unas circunstancias diferentes, hay un enfoque que luego es trasladable, por ejemplo, a ese contexto y conectar lo que yo ya sabía de Costa Rica y de ese enfoque, digamos, sobre el cuidado del medio ambiente a la interpretación del marco regulatorio aquí es bastante interesante. Y luego el máster tiene esa diversidad de perfiles. Yo creo que una de las cosas más interesantes es que tenemos en este máster, por lo menos teníamos una diversidad de profesores de distintas ramas, de distintos ámbitos, con perfiles distintos, incluso algún perfil internacional también que te aportan muchísimos puntos de vista y te ayudan de alguna manera a conectar los puntos, ¿no?, entre lo que tú ya sabías, lo que estás haciendo y el máster es como esa amalgama de cosas que te permite conectar. Sí, yo creo que muchos alumnos de los másters ven que el máster les ha hecho pensar en cosas en las que no habían pensado, porque venían de otro sitio o porque escuchan a sus compañeros que tienen otra experiencia, otra edad o proceden de otro tipo de compañía. Y esa experiencia que se da, donde no solo los profesores enseñan a los alumnos, sino los alumnos enseñan unos a otros, que yo creo que es muy interesante. Y, por ejemplo, cuando llegó la pandemia, uno de nuestros grandes descubrimientos fue que para nuestros alumnos era vital estar aquí con sus compañeros, ¿no? Y ese encuentro semanal que se producía, pues era para ellos imprescindible, ¿no?
bueno, yo creo que esa es una parte del... Total. Y luego eso es una red, que seguro que hoy sigues viéndote con esas personas y... Totalmente. O sea, uno de los puntos más interesantes del máster es la red de contactos profesionales. Incluso, bueno, yo en mi experiencia profesional me cambié de trabajo gracias a la red de contactos del máster, porque hice contactos con personas que me conectaron con ideas que yo no había explorado como vías de desarrollo profesional. Es decir, se me ocurrió ir a EY gracias a un compañero del máster. Entonces creo que esa es una de las grandes ventajas, además de la presencialidad, que en mi caso también cuando hice el máster estábamos terminando el contexto de pandemia y para mí era un espacio dentro de todo lo que estábamos viviendo, un poco de reflexión, pero también de contacto humano y de contacto con calidad humana, que esto... no solamente por los profesores, sino por los compañeros, bueno, por todas las personas que conforman la universidad, es un aspecto diferencial de los programas que tiene la Universidad de Navarra. Joyce, cuando piensas en tus clientes, ¿qué ves que les falta en cuanto a comprensión de la comunicación? O sea, es verdad que antes decíamos every company is a media company, indudablemente las compañías son más sensibles en los temas de comunicación, pero también es verdad que todavía falta mucho, ¿no? Y todavía faltan muchos profesionales para poner a las empresas a un nivel de comunicación que sea aceptable, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo has visto esa evolución en estos años? ¿Qué impresión tienes? Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención cuando voy a los clientes es que en muchas empresas todavía se gestiona la empresa en silos. Y hace mucha falta la labor del comunicador para entender que no es un tema de recursos humanos, y es un tema de operaciones, pues y es un tema de negocio. Es esencialmente transversal. La comunicación es transversal y es muy importante que el comunicador sea alguien que ayude a conectar esos hilos y a dar sentido un poco a todo lo que se está trabajando desde los diferentes ámbitos de la empresa. Y eso te diré que trabajo con grandes empresas, con grandes departamentos de comunicación que todavía tienen dificultades para integrar todo eso. Entonces, creo que sigue haciendo falta integrar, digamos, la función de comunicación, porque tienen la función de comunicación como la función de comunicación, no dándole ese rol, digamos, dinamizador y de transversalidad que debe tener en una organización. Entonces, sí, diría que eso es un gran reto que siguen teniendo las organizaciones. Yo creo que muchas veces cuando haces el chequeo a las empresas, porque a mí una de las metáforas que me gustan es ver la comunicación como el médico de las organizaciones. Y, en cierto modo, cuando hacemos ese chequeo, pues descubrimos que lo que el cliente pensaba que era un problema de comunicación, en realidad es un problema de gestión. Y la comunicación es muy directiva, no es una actividad simplemente auxiliar, sino que se ha convertido en una actividad central en el gobierno de las empresas. Y bueno, pues yo creo que eso es también parte de lo que tú haces. Totalmente. Sobre todo, como decía antes, en un contexto, digamos, que está obligando a las organizaciones, desde el punto de vista regulatorio, está obligando a las organizaciones. Hay una nueva legislación en materia de sostenibilidad que obliga a las organizaciones a tomar decisiones en materia de sostenibilidad. Y esas decisiones luego se tienen que comunicar. Pero el gran reto no es el reporte, que es lo que mucha gente piensa que es la sostenibilidad o los reportes de sostenibilidad, sino es cómo conectas esa toma de decisiones, cómo llevas a cabo esa toma de decisiones y cómo tienes en cuenta el impacto que va a tener esa decisión en el momento que la tengas que comunicar. ¿Cómo te compromete todo lo que has dicho? ¿No? Claro, efectivamente. Como compañía, como institución. Y cómo te compromete lo que has dicho y cómo te compromete lo que has hecho a la hora de que lo tienes que contar. Es decir, no se vale, ¿no?, a hacer las cosas de una manera y luego querer contarlas como que las has hecho bien. Hay que hacerlas bien para poderlas contar bien. ¿Dirías que hay sectores donde detectas más sensibilidad para los temas de comunicación? ¿O en todos los sectores hay buenas y malas prácticas? O, bueno, ¿cómo ves ese ámbito más sectorial, digamos? Es una muy buena pregunta, Kiko. Te diría que yo veo sectores donde hay mucha prisa por avanzar. Y, por ejemplo,
No sin mojarme. El sector de las energías renovables está moviéndose de forma muy vertiginosa, se toman decisiones de forma muy rápida y luego a la hora de comunicar también se comunica quizás demasiado rápido o con cierta dificultad que puede tener luego un impacto reputacional importante, ¿no? Pienso en sectores que están teniendo una evolución muy rápida y eso hace que también tengan que tomar decisiones en cuanto a qué comunicar de forma muy precipitada. Pues una capacidad también directiva, ¿no? Ver cuándo es demasiado pronto, ¿no? Claro. Para dar respuesta o para diseñar una estrategia, una política. Todo tiene sus tiempos y a veces es sabio seguir investigando, seguir pensando. Sobre todo seguir pensando volvemos al mismo punto, ¿no? De la toma de decisiones y eso cómo conecta con la estrategia y el impacto que va a tener cuando lo comunicas. Sí, estoy de acuerdo. Oye, ¿hay algún tema que en los últimos meses veas que es especialmente emergente en el sector, que está llevando a grandes mentes a pensar o a plantear nuevas estrategias, nuevos planes? ¿Desde el punto de vista de la comunicación o en el ámbito de la sostenibilidad más concretamente? Lógicamente luego hay que contarlo. Claro. En el ámbito de la sostenibilidad, como te decía, hay un contexto en donde hay una regulación que obliga a las compañías a divulgar información de sostenibilidad y a lo que se enfrentan es a hacer un análisis muy minucioso, muy detallado de cómo están en muchos ámbitos. Entonces, vemos a las compañías desde las que tienen un nivel de madurez bastante elevado en materia de sostenibilidad hasta las que están apenas dando sus primeros pasos, muy preocupadas por eso que decía, van a tener que reportar algo, pero para poder reportar algo, ¿y qué van a tener que reportar? Van a tener que reportar para cada cosa que ellos decidan que es importante dentro de la estrategia de sostenibilidad, van a tener que reportar cuál es su estrategia en ese ámbito, cuál es su modelo de gobierno en ese ámbito. Y eso requiere una reflexión y establecer objetivos para cumplir con su estrategia, ¿no? Entonces requiere una reflexión muy profunda que no estaban preparadas todavía las compañías para hacer en todos los ámbitos de la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque quizás algunas compañías están muy maduras desde el punto de vista de lo más ambiental, pero cuando entras en lo social es un vector o un ámbito de la sostenibilidad que se tenía un poco menos visto, ¿no? Y entonces las compañías ahora están diciendo, pero que tengo que tener objetivos en materia social, en esto de la E, la S y la G, y no saben ni por dónde empezar a plantearse estos objetivos. Entonces ahí hay mucho reto. No les hemos contado a nuestros espectadores la idea de los criterios ESG, que se ha convertido en un marco teórico fundamental para el trabajo de comunicación también en las compañías, en las empresas. Efectivamente, o sea, los aspectos ESG que se refieren a los factores ambientales, sociales y de gobierno en la toma de decisiones dentro de las compañías se pueden entender como un marco para analizar riesgos y oportunidades que tienen las compañías en cada uno de los ámbitos, está afectando de forma transversal la forma de gestionar las empresas. Y bueno, como decía, hay una serie de requerimientos regulatorios que en algún caso son más aplicables a Europa, pero que no tardarán en llegar a Latinoamérica, o ya están llegando, aunque sea de una forma más paulatina, a otras partes del mundo, que no son opcionales. Es decir, no es que si una empresa quiere integra los factores ESG. Los factores ESG están ahí. Ahora, si quieres los gestionas, y eso tiene un resultado en tu reputación y en tu posicionamiento como compañía, o no los gestionas y tendrás un resultado consecuente con esa no gestión de esos factores ESG, ¿no? O ASG. Sí, claro, son factores que desde luego van a evolucionar mucho, pero que ya son una parte del trabajo habitual que los que llegan a las grandes empresas y también a las consultoras tienen que dominar, ¿no? Quería que nos contaras a lo mejor cómo ves al talento joven que llega y afronta este tipo de cuestiones, qué capacidades, qué carencias detectas.
A ver, en mi caso es muy particular porque al trabajar en una gran consultora trabajo especialmente mucho con talento joven, pero como trabajo dentro de un área de sostenibilidad, los perfiles que vienen a nosotros para trabajar son perfiles muy comprometidos, que tienen muy integrada una conciencia sobre las cuestiones de sostenibilidad, que no quiere decir que sepan qué decisiones hay que tomar o qué significan, pero se preocupan mucho por entenderlas, buscan mucho formación para ir mejorando sus competencias en este ámbito. Te diría que sobre todo eso, que hay como, están muy concienciados de que hay una necesidad de hacer algo, pero en muchos casos están muy ávidos de herramientas que les ayuden a decir, vale, yo quiero tener un impacto positivo, yo quiero contribuir, pero ¿qué herramientas necesito tener yo para ser una persona que realmente suma en este ámbito? Y entonces, pues eso, en nuestro caso, por ejemplo, nos piden muchísimo formación porque para ellos es fundamental para seguir creciendo dentro del ámbito, seguirse formando. Qué interesante, porque yo creo que muchos de los estudios del sector lo que nos dicen es que, en concreto, la generación Z viene con una sensibilidad ante los temas de medio ambiente, cambio climático, especialmente viva, pero efectivamente, como tú dices, eso no quiere decir que luego sepan afrontarlos. Claro. O sea, la sensibilidad está ahí, pero, eso es. Pero luego hay que tener las herramientas, el conocimiento estratégico, la capacidad también técnica para afrontarlos, ¿no? Eso es, y el conocimiento, es decir, el conocimiento de las empresas como tal, porque claro, muchas personas que empiezan su carrera profesional vienen con mucho conocimiento teórico que luego tienen que compaginar o van aprendiendo en la medida que van trabajando ahí, y que, por ejemplo, cuando vienen a un espacio de formación como este, como bien decías antes, se encuentran con otros compañeros que tienen otro recorrido o más recorrido, que les plantean preguntas que por experiencia no se han podido plantear antes. Entonces, otra de las cosas que creo que estamos viendo en el ámbito de la gestión es el auge impresionante de la comunicación interna, que ha pasado a ser de una disciplina dentro de la comunicación menor a algo que todas las empresas detectan como crucial, ¿no? Porque al final toda empresa vive de la ilusión y el talento de sus empleados, y eso es lo que día a día mueve la empresa, ¿no? Bueno, ¿cómo eso también tú lo compartes, lo has visto también así en tu experiencia de estos años? Sin duda, yo creo que es fundamental, especialmente en sectores como en el que yo trabajo, donde es que es curioso, justamente tenemos muchas personas con mucha pasión, con mucho interés, pero que a veces nos cuesta que se mantengan con ese interés pasado un tiempo ya dentro de la empresa. Y ahí la comunicación interna juega un papel vital. Digamos, cómo seguirles motivando, porque además nos enfrentamos a una generación donde tal vez el tiempo de atención o de interés sobre las cosas es menor que en otras épocas, y hay que encontrar maneras de mantenerles. 8 segundos, han dicho algunos. Eso es. Muy bien. Bueno, ya se ve que hemos generado interés en el público porque han entrado un par de preguntas que te voy a transmitir. Nos dice María Fernanda, ¿hacia dónde apunta la comunicación tomando en cuenta que las empresas son cada vez más sostenibles? O sea, esa conciencia sostenible está ahí, pero ¿cómo evoluciona el papel de la comunicación en tu experiencia? Yo creo que se está convirtiendo el papel de la comunicación en la gestión de la sostenibilidad es cada vez más importante. Lo decíamos antes, hay que tomar decisiones, pero luego hay que saber comunicarlas para transmitir al mensaje, a los públicos un mensaje adecuado. Hay una tendencia, por ejemplo, que me parece que es muy interesante, que es el greenwashing, que es una tendencia que tienen las compañías ahora a no querer contar sus estrategias de sostenibilidad, no querer contarlas porque luego les pueden hacer un reclamo sobre eso que han dicho. Bueno, yo tengo dudas de que esa sea la mejor estrategia. La mejor estrategia quizás es saber cómo contarlo para que tú puedas dar respuesta a lo que te están demandando tus públicos. Cómo contarlo para diversos públicos. Y cómo contarlo para diversos públicos, efectivamente. Entonces, sí, sin duda la comunicación, o sea, una estrategia de sostenibilidad que no se comunica, que es donde se genera el valor, no tiene mucho sentido, ¿no? Es decir,
todo esto tiene un impacto en el posicionamiento, en la reputación. Los analistas están cada vez más pendientes de los mensajes que están lanzando las compañías en materia de comunicación. Estamos viendo también como eso, muchas incluso demandas por greenwashing a las compañías. Ahí juega un papel fundamental la comunicación. Es que estoy haciendo unas declaraciones sobre el perfil de sostenibilidad de mi empresa que no se sustentan en la realidad. El papel del comunicador es asegurarse que todo aquello que está comunicando la empresa está sustentado en algo y que hay seguridad a la hora de comunicarlo. Muy bien. Y nos plantea Jacobo por qué es importante, de modo así más filosófico, por qué es importante la sostenibilidad en la comunicación. ¿Por qué es importante la sostenibilidad en la comunicación? Sí. No sé si es una respuesta diferente a la que te acabo de dar. Creo que has hablado bastante de eso. Yo también veo una línea por la que a lo mejor él quiere ir, que es cómo hacer las estrategias de comunicación sostenibles, o sea, como en la práctica, ¿no? Porque ahí hay varias decisiones, ¿no? Hay una decisión sobre el tema, pero también hay una decisión sobre la frecuencia, y eso también que decíamos antes, ¿no? Cuándo hay que lanzarse, cuándo hay que esperar, porque a lo mejor no podemos sobrereaccionar, ¿no? Claro. Al contexto. Claro. Bueno. Sí, y sobre todo entender el tiempo el tiempo que requiere la empresa para hacer las reflexiones estratégicas importantes, es decir, no hace falta sobrecomunicar, hace falta lo que hemos dicho, saber qué es lo importante de comunicar. Muy bien. Bueno, tengo que deciros que la oferta de másters de comunicación incluye 2 másters. Y son 2 programas ya muy consolidados que tienen en torno a 20 años de duración ya. Uno comenzó en 2001, es un poquito más antiguo, el otro este año cumple 20 años. El máster en gestión de empresas de comunicación y el máster en comunicación política y corporativa. Son másters que estudian la comunicación como producto principal o como eje de su programa de plan de estudios. Uno de ellos, el máster en gestión de empresas de comunicación, es un máster ejecutivo que tiene lugar los fines de semana, y el máster en comunicación política y corporativa es un máster a tiempo completo. Los dos tienen ese perfil muy transformador, y también creo yo que los dos tienen un perfil muy internacional, tanto por los temas que se abordan como por los profesores, ¿no? Que creo que eso es muy importante. Y no sé cómo podrías sintetizar tu experiencia como antigua alumna de los másters de comunicación, para hacer así sí. Aunque ya has dicho algo al respecto, pero... Sí, yo creo que es una experiencia transformadora que abre horizontes, que te ayuda a ver otras perspectivas, porque por lo menos en el caso del máster en el que yo estuve, la visión es transversal, con diferentes enfoques. Además, el hecho de que sea presencial suma mucho a la interacción, como hemos comentado antes. Destacaría también muchísimo, pues eso, la calidad humana que caracteriza la universidad, y que eso se siente, digamos, en el ambiente de las aulas. Un poco creo que esos son como los puntos. Bueno, la calidad académica, desde luego, que es lo más importante y lo que motiva a cualquier persona a matricularse en un máster. Aquí es excepcional. Y más allá de eso, para mí en el máster que yo estuve era un espacio que realmente servía para la reflexión, para, como decía antes, conectar un poco los puntos de conocimientos que tienes, que luego el máster te ayuda con todas las diferentes herramientas a conectar. Entonces, Bueno, pues muchas gracias, Joyce. Nos alegra mucho haber podido contar contigo. Yo os dejaría con 3 ideas, ¿no? La primera es que la comunicación es una capacidad transversal en las empresas. La segunda es que
Toda empresa es una empresa de comunicación, every company is a media company. Y también me gustaría recalcar que muchas veces los problemas de comunicación en realidad son problemas de gestión. Y por eso no debemos ver la comunicación como algo ajeno a las empresas, ¿no? Sino como algo fundamental, central en el trabajo ordinario de las empresas. Gracias, Joyce, por tu tiempo y gracias a todos vosotros por vuestra atención.